Mario Maldonado, una de las plumas más influyentes en materia financiera en este país, pues no pudimos entrar con la participación que ya debíamos desde ayer, querido Mario. Te mando un abrazo porque traes un texto bomba publicado hace unos días allí en el Universal, La fortuna del fiscal Gertz Manero. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto. Querido Luis, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto igualmente saludarte a ti y al auditorio. Pues si quieres le entramos a este tema que es relevante. Tú has platicado ahí con los reporteros también del País, de España, que han publicado y han dado seguimiento, digamos, ahí a temas relacionados con el actual fiscal general de la República, con Alejandro Gertz Manero, y es interesante, digamos, la historia pues del fiscal, que fue un abogado o es un abogado que litiga o litigó muchos asuntos importantes. Yo ahí le he dado seguimiento a dos temas. Uno que tiene que ver con una herencia multimillonaria de cerca de 14 mil millones de pesos de una fundación que se llama la Fundación Jenkins, que es de una familia que, bueno, pues se peleó y la fortuna o la herencia, pues, de el patriarca de esta familia, pues quedó allá a la deriva, y Alejandro Gertz Manero pues enfrentó y venció judicialmente a algunos de los operadores de esta fundación. Se apropió de la marca, del logotipo de la Universidad de las Américas, que por cierto él fue fundador de esta universidad que está allá en Puebla, y pues se consiguió varias denuncias y órdenes de aprehensión en contra pues de quienes digamos de quienes lo contrataron para pues quedarse la fortuna o esta herencia multimillonaria ya ahora como fiscal. Y pues digamos el otro tema tiene que ver con la familia política de Alejandro Gertz. Pues mantiene, digamos, el actual fiscal ya desde hace tiempo pues todo un proceso jurídico legal en contra de pues parte de su familia política. Esto parte de, digamos, que del fallecimiento de su hermano, de Federico Gertz, que pues está relacionado también con una serie de depósitos multimillonarios o depósitos de millones de dólares en paraísos fiscales que finalmente, digamos, tras la muerte de su hermano, va a heredar o heredó ya el actual fiscal general de la República. Y es interesante porque, digamos, este tema viene desde el 2010, 2013, cuando el primogénito de la familia Gertz Manero, Federico Gertz, transfirió cerca de 7.8 millones de dólares a un banco suizo que se llama Julius Baer, que se especializa en la administración precisamente de grandes fortunas, de herencias, etcétera, y que por cierto ha sido sancionado ya por autoridades bursátiles en Suiza, en Estados Unidos. Lo ubican como por actos de corrupción, lavado de dinero en petróleos de Venezuela, en la Federación Internacional de Fútbol, en la FIFA, etcétera. Y bueno, pues ahí hubo varios depósitos en este periodo de tiempo de 2010 a 2013. Son finalmente paraísos fiscales, no solamente en este banco pues con sede en Suiza, sino en otros de paraísos fiscales y en muchos bancos internacionales, ¿no? De Barclays, del Deutsche Bank, de Paribas y etcétera. Estamos hablando más o menos de una fortuna cercana a los 8 millones de dólares que finalmente pues va a heredar o heredó ya Alejandro Gertz Manero y sus hijas. Pero digamos que aquí el meollo del asunto es que el actual fiscal pues litigó contra familiares y les terminó ganando. Un poco aquí el asunto, decía yo, no conflicto de interés, incluso con el otro caso que mencionábamos de la herencia de la familia Jenkins de la fundación, tiene que ver con que, bueno, son asuntos que se litigaron cuando él pues trabajaba en la práctica privada, ¿no? Y obviamente, pues como abogado, obviamente puedes litigar todos esos asuntos, pero que tienen todavía un efecto o están terminando de resolverse durante estos últimos 2 años, cuando él ya es fiscal general de la República. Entonces, ahí pues obviamente cambia el tema porque tiene pues mucho más poder y obviamente pues una influencia importante en el poder judicial, en todas las decisiones que toman los jueces y se han girado órdenes de aprehensión contra pues personas que el Alejandro Gertz pues digamos que litigó en contra de ellas cuando trabajaba como abogado privado. Es decir, ahí es donde viene todo este asunto y por supuesto llama la atención en el caso, digamos, de la fortuna del fiscal, como yo titulo la columna en el Universal que se publicó el lunes, pues que incluso este dinero, estos activos, estén en paraísos fiscales, ¿no? Porque son conocidos pues por no pagar los impuestos que se tienen que pagar o
sobre todo pues para esconder el nombre de los verdaderos propietarios de las cuentas que están ubicadas en estos lugares. Entonces, es interesante, el antecedente incluso de Alejandro Gertsen para esos fiscales, pues viene desde hace mucho tiempo, desde el 95, inversiones en las Islas Caimán y cosas por el estilo, y que bueno, pues ahora son del dominio público o del interés periodístico y público, Luis, porque pues es ni más ni menos que el actual fiscal general de la República. Es un tema relevante, hay muchos otros casos alrededor del fiscal, como los que has platicado con los periodistas del país, que lo involucran y que pues creo que lo dibujan y lo perfilan como este hombre que efectivamente le gusta litigar, le gusta ejercer, digamos, en plenitud del poder de los cargos públicos que ha tenido, y creo que lo está haciendo patente ahora con este asunto. Y otros temas que tiene ahí en el tintero y que son una bomba de tiempo, pues ahí está el caso de Emilio Lozoya y todo lo que sucede con las órdenes de aprehensión contra los senadores, los gobernadores, en fin. Este es un tema que ya, digamos, camina en otro carril, pero digamos que hay mucha chamba que hacer como para estar litigando los asuntos privados que pues se tuvo en el pasado, creo yo. Sí, totalmente, porque, a ver, hay ahí cuatro más o menos artículos que se publicaron en El País de España. Fue una entrega, fue un trabajo por entregas, y bueno, te da cuenta de lo complejo de la trama de la familia Morán, que fue la pareja del hermano de Gertz Manero en su momento, y cómo Gertz, por lo que se escribe en El País, por los testimonios de Laura Morán y los testimonios de la familia Morán, como el hoy fiscal, pues cree que su hermano murió por la falta de cuidado de quien era su pareja y de quien era la hija o las hijas y los hijos de su pareja. Tomar muy en consideración que nunca se casaron, ¿no? Entonces eso también, bueno, pues agrega ahí un asunto. Y cómo el caso revive al grado de tener hoy a una persona presa, cuando él es fiscal general de la República. El asunto privado se queda en lo privado definitivamente, pero cobra toda la relevancia pues cuando es un asunto público, cuando estamos hablando del hombre más poderoso en materia penal en el país, que es Alejandro Gertz Manero, y que pues aunado a toda la chamba que tiene, pues está ya este tema de situación de su vida privada. Y ahí está lo que va a pasar con Lozoya. Ya cayó el primero, Lavalle, no sé si esto le vaya a dar un respiro. Y bueno, pues Lavalle, el ex senador, va a estar ahí metido en el bote un buen rato, Mario, de aquí al menos hasta que termine su proceso y le dicten una sentencia. Sí. Fíjate que este caso de Emilio Lozoya debió haberse resuelto por lo menos y a más tardar a inicios de este año, entre enero y febrero. Es decir, ya las exenciones de tiempo que otorgó el juez al exdirector de Pemex para aportar las pruebas de los 70 personas, casi 70 personas que denunció en aquella declaración amplísima contra expresidentes, exlegisladores, que ahora son gobernadores, por lo menos 3, los funcionarios del gabinete de Peña Nieto, Luis Videgaray, pues no ha aportado todas las pruebas, y hay un problema ahí con otorgarle el criterio de oportunidad, que todavía no lo tiene. Es decir, le dio la Fiscalía la oportunidad de que presentara las pruebas para pues eventualmente enjuiciar y llevar a un proceso a todos estos acusados, y no lo ha conseguido, y puede no otorgarle ese criterio de oportunidad y entonces juzgar a Emilio Lozoya ya por todos los, digamos, los delitos que se le imputan. El asunto va muy tarde. El propio presidente López Obrador ha dicho 2 o 3 veces en este año que pues, se ha tardado la Fiscalía, ¿no? ¿Qué pasa con ese caso? Yo creo que a partir de lo que sucede ahora con Jorge Luis Lavalle, el ex senador panista, que ya está vinculado a proceso y que está pues en una prisión preventiva, pues yo creo que va a ser el parteaguas para que este caso de aquí al 6 de junio, que es pues electoralmente muy atractivo, va a detonar. Y yo no sé si vamos a ver pues que traigan aquí que llamen a declarar a estos exfuncionarios, o que incluso hagan, digamos, algún tema ahí con los expresidentes, y que caigan, pues yo creo que algunos otros tantos. Mi impresión, y te comento aquí, mi querido Luis, que próximamente voy a publicar precisamente un libro al respecto de eso, ya va a salir, y todo su caso ya está a días de salir, mi querido Luis,
y te lo vamos a platicar. Nada más aquí, prometes, Mario, ya lo estamos esperando. No, sale? no, estamos a unos días, ya que escasos 2 días, ya con eso te dije todo. Órale. De que se publique y lo platicamos ahí con mucho gusto, pero es un tema, es un juicio muy interesante, pero un proceso que debe haber terminado ya, que el gobierno lo estiró y la fiscalía lo está estirando lo más que puede, y lo más probable, creo yo, y esa es mi opinión, que no van a encontrar demasiados más culpables para imputarles o para abrirles expedientes y vincularlos a proceso o girarles órdenes de aprehensión, y Emilio Lozoya pues tendrá que hacer frente a todo esto con, obviamente, pues el tema que tendrá que comerse el gobierno del presidente López Obrador y la propia fiscalía, ¿no? Que les compró o que le compró a Lozoya esta idea de que sí había cómo imputarle las acusaciones a todos los que mencionó en esta senda declaración que hizo inculpando a cerca de 70 personas, exfuncionarios de los gobiernos anteriores. Así que lo veremos, y con mucho gusto, mi querido Luis, voy a platicarte ahí de libros, si me permites. Me dará mucho gusto platicarlo contigo y con todo el auditorio de MBS. Aquí te veremos muy pronto. Gracias, Mario Maldonado, te mando un abrazo. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Igualmente, mi querido Luis, en @Mario Mal en Twitter y en @El CEO con la información financiera. Muy buenos días. Gracias. Es Mario Maldonado, una de las firmas financieras más influyentes en el país y uno también de los periodistas que más ha investigado y que más datos ha obtenido sobre Emilio Lozoya. Tantos